Vamos a comenzar entonces, en el nombre del Señor, el estudio correspondiente al día de hoy. Vamos a tratar un tema bien interesante y tiene que ver con el propósito. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los talentos, dones y talentos. Pero creo que hay enseñanza nueva para muchos, así que para que tengan bien abiertos los oídos y atentos si hay dudas o preguntas. El título es Mi propósito en ti, ¿ya? Y Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ya? Ahí está el pasaje entonces que corresponde, que vamos a analizar en este día, donde vamos a basar nuestra enseñanza. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Partamos por ahí, ¿cierto? Este es un texto que se usa actualmente mucho para hablar del concepto, el tema del aborto, ¿no? Porque desde el vientre, antes del vientre, ya Dios ya conoce al individuo, antes de nacer ya está apartado y también tiene un propósito digamos, por voluntad divina. ¿Ya? Pero ahora sí nos vamos a enfocar más que nada en el propósito, así que vamos a ver. Ahí está el versículo, ¿no? Estamos hablando de tiempo, de acción, lugar desde el vientre, ¿ya? Aquí estamos hablando de una conexión, ¿ya? Otra vez estamos hablando de tiempo acá, y antes que nacieses, ¿cierto? Está formado y después viene su nacimiento. Antes que ocurriera todo esto, ya estaba santificado y estaba con propósito, caso de Jeremías. Ya está santificado, está apartado para, eso es santificar, apartado ¿para qué? Para desarrollar un ministerio profético, ¿ya? Un ministerio profético. Esto es, el tema del ministerio profético es bien interesante, porque vamos a darnos cuenta que en el Nuevo Testamento también hay profetas, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito acerca de eso, ¿no? Profeta, pero en el caso de Jeremías, a las naciones, no era un profeta exclusivo para Israel, era un profeta a las naciones. Esto quiere decir que había diferentes dimensiones, ¿no? Diferentes tipos de ministerios. No todos los ministerios proféticos eran iguales. También, digamos, el ministerio profético tiene que ver con la persona, tiene que ver con la circunstancia que se está viviendo, eh, el el tiempo y su entorno. Entonces, por lo general, el profeta era el profeta para Israel, para el momento que Israel estaba viviendo, ya sea del norte o del sur. Pero en este caso, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, tu ministerio va a ir más allá del mismo Israel. Y por eso que Jeremías terminó profetizándole también a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Y todas las profecías de él estaban desde Israel, pero abarcaban el mundo en el tiempo de que Jeremías, en el tiempo de Jeremías. Entonces se cumplió a cabalidad este texto que el Señor le aclara a Jeremías. Fijémonos, ahí desglosado ya el texto, en lo siguiente. El Señor le dice a Jeremías, yo te pensé, yo te formé, yo te santifiqué, yo te direccioné y yo te permití nacer. Entonces, aquí tenemos enseñanzas muy claras y profundas que se pueden aplicar directamente a nuestra realidad, a nuestra vida. Cada uno de nosotros, antes de que siquiera supiéramos que teníamos alguna posibilidad de existencia o pudiésemos razonar, antes que todo eso, el Señor ya nos había pensado. Esto yo lo relaciono con
con una, con cualquier obra de arte, con cualquier cosa. El arquitecto primero se hace la imagen acá de la casa, de la pieza, de lo que va a hacer, se hace la imagen en la mente y luego procede a dibujarlo, a tomar las medidas y luego comienza a edificar, u otra persona edifica. Las personas, por ejemplo, las mamás que tejen o que bordan, primero se imaginan acá lo que van a bordar, ya sea un chaleco, un mantel, no sé, lo que sea, y después de imaginar o de verlo, ¿cierto?, para copiarlo, pero lo tiene que plasmar, grabar en su mente, en su disco duro, y desde el disco duro personal comienza a tratar de ejecutarlo con palillos, con crochet, con lo que sea. Cualquier obra de arte tiene el mismo principio. Primero se piensa. Cualquier cosa que hacemos. Si vas a cocinar el más rato, ¿qué hago más rato? Voy a hacer cazuela. Siempre uso yo la ilustración de la cazuela porque me encanta la cazuela. Voy a hacer cazuela. Entonces ella se imagina la cazuela y acude a los registros que tiene de cómo se prepara la cazuela en su mente y luego la ejecuta. Entonces, este es un principio que se aplica a todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos. El mismo computador con el cual yo lo estoy transmitiendo, el celular por el cual me están escuchando, el computador que ustedes tienen, un libro, las pantallas, las casas, los departamentos, los vehículos, las comidas, las ollas, todo lo que tenemos primero fue pensado, luego fue transmitido a un papel o en este caso también en forma digital ahora, pero primero se piensa, lo primero es eso. Por lo tanto, el pensamiento es algo que nosotros tenemos que saber el valor que tiene, qué hacemos con nuestro pensamiento. Después que lo piensa, lo forma. Entonces, tengamos claro esto. Antes que nosotros mismos naciéramos también, Él nos pensó con todas las características que hoy día tenemos, que se han ido desarrollando y luego, en el caso de algunos, ha ido deteriorándose también con el tiempo. ¿Ya? Entonces, primero el Señor te pensó, por lo cual, aquí yo quiero decir inmediatamente un valor. No es posible que Dios se haya equivocado en formarnos a nosotros. Todas las características físicas, psicológicas que nosotros tenemos y espirituales son herencia, digamos, son diseño de Dios exclusivo para nosotros y eso nos hace ser personas únicas. El gran problema del ser humano es que procura parecerse a otros y quiere ser igual que otros y entonces se siente inferior o a veces superior a otras personas. Y es un error, porque cada uno ha sido pensado de manera exclusiva, hecho a mano. No estamos hechos en series. Nosotros somos una fábrica de la revolución industrial. Somos hechos a mano. ¿Ya? Entonces, piénselo bien eso. El Señor antes de ser formados en el vientre, o sea, antes que se juntara, que se formara la primera célula en nosotros, en el vientre de la mamá, antes que eso, el Señor ya te había pensado, ¿ya? Con todas las características, con todas, lo que tiene que ver con el temperamento, básicamente, y la parte física, con parecidos a nuestros padres. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces tengamos claro que nuestra existencia tiene un propósito desde ya. Porque no solamente Dios nos da características para que sirvamos en algo. Yo tengo acá una taza, para dar el ejemplo, tengo una cuchara. Esta cuchara fue diseñada para ser usada, no para comer sopa. Esta cuchara fue diseñada para el tecito, para el agua, para la taza, para que combine con la taza. Entonces, si yo uso esta cuchara de otra manera, como destornillador, como palanca, como lo que sea, como cuchillo,
la taza, la cuchara no cumple su propósito. Y la persona que diseñó esto, el diseñador industrial, le dio toda su forma conforme a lo que él imaginó que podría ser útil para poder hacer una buena venta también. Entonces, tomando eso en cuenta, tú y yo fuimos pensados antes que todo. Después dice, te formé. Después fuimos moldeados por Dios en el vientre y en el mismo momento ya estamos apartados para un propósito. Por eso las características que tenemos. No todos somos mandados a lo mismo. Entonces, desde el vientre ya estamos apartados para un propósito. ¿Ya? Ese propósito nunca se termina hasta el último día que respiremos y aunque estemos ya postrados o en la condición que sea. En la condición que sea. Si una persona, casos extremos, como Bullies, por ejemplo, que no tiene extremidades, él encontró su propósito en darle valor a su vida y a través de su experiencia enseñarle a otros a valorarse, a valorarse, a valorar lo que se tiene. Entonces, si cargamos con una enfermedad, si cargamos con una dificultad, no sé, cualquiera, o estamos en una condición determinada, eso no elimina nuestro propósito. Jeremías no la pasó muy bien, pero no eliminó su propósito. Y luego dice, el Señor nos direcciona qué vamos a hacer, cómo y por dónde. ¿Ya? Y una vez que tiene eso bien hecho, bien claro, bien planificado Dios, recién se produce el nacimiento. Entonces tenga por claro que mientras estuvimos en el vientre de la madre, el Señor estaba en este proceso. Antes incluso de estar en el vientre de la mamá, el Señor ya estaba pensando, estaba formando, estaba apartando, estaba direccionando. Y luego cuando ya tenía el paquete listo, ¡pum!, nos permitió nacer. Entonces aquí vemos la soberanía de Dios. Existimos porque Dios quiere que existamos. También estamos viendo el Dios creador. Él nos forma, no es casualidad nuestra existencia. Nuestra existencia se debe a la presencia de Dios en nosotros. Dios te aparta para un trabajo específico y especial. Y Dios además te sustenta. Si Él te da características especiales para hacer cosas especiales, Él va a sustentar. Esto no se refiere al sustento económico, aunque también lo incluye. Esto se refiere a que Él te mantiene, Él te tiene con vida, Él te cuida, Él te permite seguir existiendo. Ya desde el vientre parte esa relación. Y volvemos al te permití nacer, porque nacemos por la gracia y por la soberanía de Dios. Entonces, entendemos lo siguiente, en resumen, te conozco desde antes. Desde antes de lo que tú puedas imaginar, yo ya te conozco. ¿Qué me vas a decir de ti? No sé si les pasa a los papás mayores que están acá en esta clase, en esta lección, que solamente miran a su hijo o a su hija, inmediatamente saben lo que está pasando, o al menos saben que algo está pasando. ¿Por qué? Porque lo tenemos desde el vientre. En el caso de las mamás y los papás desde que nacieron. Entonces sabemos cuáles son sus trucos para sobornarnos, para tocar nuestras emociones. Sabemos todo y cuando quieren guardarse algo, también todo lo sabemos. No se puede esconder algo a los padres. Menos podemos esconderle a Dios. Te conozco desde antes. Y el Señor dice, tengo un propósito para ti. O sea, no solamente te conozco por conocerte, no es por casualidad que te conozca. Te conozco porque yo te hice con un diseño y ese diseño es el propósito que tienes en la vida. Entonces, teniendo esto como base, vamos a ir ahora a ver temas que por lo general surgen en las preguntas, las conversaciones, en esa búsqueda de todo discípulo. El propósito tiene que ver en el tiempo en que vamos avanzando, ¿ya? Tiene que ver con talento y con dones.
en el proceso, quería decir. Entonces, en el proceso, ¿ya?, para descubrir el propósito, hacemos uso de los dones y de los talentos. ¿A qué quiero llegar con esto? Con las enseñanzas de la semana que está terminando y de la que viene también, porque hemos ocupado harto tiempo en esto, en que cada uno pueda aprender a disfrutar el tiempo presente como un proceso dentro del propósito. Porque ocurre en la mentalidad del ser humano esa sensación de lejanía, de horizonte. Es como cuando es como el propósito es el horizonte que está ahí atrás, y vamos avanzando en un barco hacia el horizonte y el horizonte se va corriendo. A veces para muchos parece que el propósito hace lo mismo, que el propósito está ahí en el horizonte, y cuando vamos avanzando como que el propósito se va corriendo, y entonces uno le pregunta, ¿cuál es tu propósito? La verdad que no sé, estoy buscándolo. A los 10 años, yo creo que soy bombero, carabinero. Ya a los 15, no, yo estoy buscando mi propósito. Está estudiando en la universidad y dice, yo creo que estoy encontrando mi propósito. Está trabajando y dice, no, parece que no, este no es mi propósito, tengo un propósito, pero no sé cuál es. Y van pasando los años y bueno, ya tienes 50 años y ya encontraste tu propósito. Estoy buscando mi propósito, y va a los 70, ya no tiene mucho tiempo todavía, pero todavía no encuentra su propósito, solamente ha vivido. Entonces, el propósito tiene que ver con el día a día, ¿ya?, con el proceso. El propósito y el proceso van de la mano, ¿ya?, van de la mano. Esto quiere decir que si aprendemos a saber cuál es nuestro talento y nos enfocamos en desarrollar nuestros dones, entonces estamos cumpliendo nuestro propósito. Que no tenemos el éxito, ni somos parte a lo mejor de la élite privilegiada, de salir por todas partes, de ser famoso y todo eso, es un detalle. Pero sí que tenemos un propósito, eso es lo importante. Porque el ser famoso es en beneficio de los demás. Por el tener propósito claro, es en beneficio personal y también de mi entorno. ¿Entiendes? O sea, porque no se hace mejor una persona porque es más conocido. Cuando es más conocido es porque puede bendecir a más personas. En el caso, estamos hablando de cosas positivas. Pero cuando tú no eres conocido, pero eres conocido en tu entorno, en tu familia, en tu célula, en la iglesia, entonces estás cumpliendo tu propósito, aunque no sea tan rimbombante como otros. Dicho eso, descubramos que talento, para hacer la diferencia, es algo natural. Todos tienen al menos un talento. Es algo muy natural. Por ejemplo, a propósito de cueca y de fiestas patrias, en algún momento de mi vida yo descubrí que no tengo talento para el baile. Gracias a Dios que era evangélico, que soy. Por algo el Señor me puso en la iglesia. Entonces, el talento, pero hay personas que en forma natural, niñitos chiquititos que se mueven y dicen, este niño tiene ritmo, ¿cómo lo puede hacer tan chiquitito? ¿Ya? Entonces, el talento es algo natural. El talento es el talento del deportista, por ejemplo, tiene que ver con deporte, con la música, con la cultura. Eso tiene que ver con talento, ¿ya? La persona que desarrolla bien su talento, que explota su talento, entonces saque el mejor provecho de lo que él es, de sus propias habilidades innatas que están con él desde antes de nacer. Entonces, Señor, a todos nos dota de al menos un talento. Algunos se destacan, como el Chino Río, como Alexis Sánchez, en esas áreas. Pero hay mucha gente que tiene talento en el deporte, por ejemplo. Mucha gente que tiene talento para la música, para la escultura, para la pintura, para relacionarse con los demás. Hay gente que en forma natural se relaciona bien con los demás, no les cuesta relacionarse. En fin, cada uno tiene diferentes talentos. Esos son naturales, esos están con uno. Es decir,
talento para la cocina, oye, que cocina tan rico, y de dónde saca, y crea, inventa cosas. Son talentos, son cosas que no se pueden mejorar aprendiendo, estudiando, pero que están con uno, están con uno. Por ejemplo, el Chino Ríos, que ya está viejito, o sea, que uno no, viejito tiene mi edad, es por las nuevas generaciones que se van olvidando de los deportistas, ¿no? Que a uno le queda en la mente. Pero un buen deportista es buen deportista porque tiene talento, pero también porque lo practica, porque saca lo mejor de sí. Es decir, descubre su talento, pero luego empieza a practicar, a aprender habilidades para hacerlo mejor. El que toca, también el que toca un instrumento o músico talentoso, no le basta solo el talento. Además del talento requiere la práctica, el estudio, la experticia. Tiene que hacerse experto en el asunto. Y para eso, pero primero descubre el talento. O sea, no sacamos nada ver a un deportista que no tenga talentos de ciencia y quiera ocupar su vida estudiando ciencia. No le sirve, o sea, igual va a poder sacar algo, pero en realidad su talento está por este lado. Pero si alguien tiene un talento para las matemáticas, por ejemplo, ya podría llegar a hacerse experto. Claro, el dibujar también es talento. Podría llegar a hacerse experto porque además del talento pone conocimiento y práctica, ¿ya? Entonces, todos ustedes y yo tenemos algún talento. Y don es algo exclusivo de la iglesia. Estas son palabras que se usan muy mal, ¿eh? Mucha gente, o sea, este tiene el don de la música. No, el don de la música no existe. No existe el don de la música, ni el don del deporte, ni el don de la pintura, ni el don de la cocina. Todo eso son talentos. El don es un regalo de Dios exclusivo para la iglesia, para el desarrollo de la iglesia, personal dentro de un contexto que es la iglesia. ¿Está en la diferencia? Talento nace con uno y don nace con la persona espiritual. Es decir, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros y entra con un paquetito bajo el brazo que se llama dones. Y esos dones se desarrollan en el contexto de iglesia o del propósito de Dios para el mundo. Ahí está, a través de personas que han recibido a Cristo en su corazón. No todos tienen dones. ¿Cómo descubro los talentos? ¿Quieren hacerse 3 preguntas? Hay otra forma, obvio, pero el tiempo no nos da. O sea, hay más preguntas que podemos hacer, ¿no? De hecho, esta semana, durante los devocionales, yo les he planteado varias preguntitas para que se vayan haciendo, vayan diciendo, yo puedo descubrir mi talento. La pregunta, ¿qué te hace reír? ¿O qué te hace feliz haciéndolo? ¿Qué te hace llorar? Y la última pregunta, la tercera, es ¿en qué eres bueno? ¿Qué hace que se te haga fácil? Esas son las 3 preguntas. O sea, algo que hagas bien, que te haga feliz y también que compruebes qué es lo que te hace llorar. Así con esas preguntas puedes ir descubriendo cuáles son tus talentos. De acuerdo a eso, puedes descubrir tu propósito. Veamos un ejemplo de talento. Primera de Samuel 16-18. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento, esta versión NTV, para tocar el arpa. ¿Se dan cuenta? Ahí está la música. No solo es un guerrero valiente, o sea, aquí tiene otra característica. Un hombre de guerra. Es de buen juicio. Y es un joven bien parecido. Algunos solo tenemos esta parte, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo más importante, el Señor está con él. Entonces aquí vemos una cosa importante. Un talento. David tenía un talento para la música, tocaba el arpa. Pero además era un hombre disciplinado porque
es conocido como un guerrero valiente. Acuérdense que David, antes de ir a la guerra a pelear con Goliat, él ya mataba osos y leones. Entonces era un muchacho bastante fuerte. Entonces tenía esa característica. ¿Y eso qué implica? Que él tenía que practicar, no solamente para tocar el arpa, sino que también tenía que practicar para estar preparado cuando viniera un oso o un león. Seguramente él entrenaba durante el día, ordenaba su día y tenía tiempo para entrenar. Pero además seguía el consejo de sus padres porque era de buen juicio, es decir, tomaba buenas decisiones. Tomaba buenas decisiones y bueno, tenía también una característica genética que era bien parecido, pero a la vez tenemos que entender que que lo más importante de todo esto es que el Señor está con él. Es decir, fíjese, tenía tiempo para tocar el arpa. Además, era una persona que entrenaba, que hacía su trabajo normal, porque él cuidaba las ovejas. O sea, le daba prioridad a su trabajo, lo hacía bien. Pero también era una persona que había ordenado bien sus pensamientos, tenía buen juicio, seguía el consejo, se cuidaba su persona. Y sobre todas estas cosas se afirmaba con la quinta característica: el Señor está con él, tenía intimidad con el Padre. Por eso el Salmo 23 nos habla tan claramente desde el punto de vista de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él se sentía como pastor, veía cuál era la característica y cómo podía llegar a ser una oveja del pastor. Entonces, pero aquí David usaba su talento, y gracias a su talento y a su disciplina, David llegó a servir al rey Saúl. Cuando Salomón construyó el templo, dice que labró la casa y la terminó. Cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió el pavimento con madera de ciprés. Hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro. ¿Se imaginan a Salomón haciendo todo esto? Haciéndolo él con sus manos. Él no hizo nada de esto. Había un diseño que Dios había entregado ya a su padre David, y él lo que hizo fue administrar la construcción. Y entonces consiguió los mejores trabajadores de diferentes lugares para que fueran expertos en diferentes cosas para poder construir el templo, pero él no lo construyó con sus manos. Es cuando uno ve un edificio y hay una placa en el edificio que dice arquitecto no sé cuánto y tal nombre y todo. El arquitecto no lo construyó, lo diseñó. En el caso de Salomón, él administró a diferentes personas, pero no iba a poner a cualquier persona a edificar el templo, a construir el templo. Gente que trabajaba el ciprés, gente que trabajaba la piedra, gente que trabajaba el techo, todo encontró los mejores maestros. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que contratar o que hablar con maestros para que hagan algo, sepan que eso es talento. El maestro tiene esa capacidad y eso es un trabajo digno, maravilloso, porque construyen a veces cosas hermosísimas, todo por mano de gente que no está su nombre ahí, a lo mejor no va a aparecer nunca, pero alguien lo hizo y ese alguien tenía talento. Para todas estas cosas se requiere talento. Entonces ya vemos a un David que tocaba la música, pero también estamos viendo a personas que ayudaron en la construcción del templo de Salomón. No lo hizo Salomón con sus manos, se imagina, todavía no terminaría. Ahora vamos a eso respecto a los talentos. Ahora vamos a ver los dones. Romanos 12 dice Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí.
Es decir, aterrízate, no te creas tan imprescindible, ¿ya? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, lo que eres es por causa de la fe. Estamos hablando ahora en el contexto de dones. Ya dejamos los talentos a un lado. Ahora vamos a los dones, ¿ya? Entonces, los dones provienen de la fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es decir, somos muchos, pero somos uno. Él da el ejemplo del cuerpo. Y es fácil, si vemos nuestros órganos, los ojos, las orejas, después Pablo sigue diciendo también, bueno, si tu ojo dice, bueno, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, todos los miembros son valiosos, todos, aún los que se visten más dignamente, los que se adornan, los que están escondidos y los que no vemos, todos los miembros. ¿O acaso alguien acá no ha sido operado o no sabe que existe la operación de la apendicitis? ¿Ya? Es un miembro que está ahí, a lo mejor uno dice que es inútil esta cosa, ¿para qué sirve? Sirve para que lo operen, ¿no? Pero no sé, algo, todo, los que estudian esto saben que cada parte, una uña, ¿ya? Una uña sirve, todo sirve, un dedo que se quiebra, una uña da un dolor profundo, tremendo, ¿ya? O todo, las pestañas, eh, todo es importante. Nadie puede decir, ah, no, perdóname, yo soy las pestañas de esta mujer, entonces soy lo que le entrega la mayor belleza. No, todos somos uno. Eso está diciendo el apóstol San Pablo. Pero él se refiere a que cada miembro tiene una característica, tiene un don. De manera que teniendo, dice, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, por regalo de Dios. Una vez que la gracia se activa en nosotros, aparece el don. Y luego comienza a nombrar, si el de profecía, úsese conforme a la idea de fe, el de servicio, el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces acá hay una cantidad de dones que están nombrados, después voy a hacer, más abajo está la lista completa, que Pablo menciona, pero está diciendo algunas características, digamos, y cómo debe hacerse, cómo debe aplicarse estos dones, ¿no? Otra lista que hace el mismo Pablo, pero esta vez a los Corintios, en Corintios 12, dice, cada uno les da la manifestación del Espíritu. En este caso, fíjese que en Romanos se refiere a nuestra fe, pero en Corintios se refiere a quién los da. O sea, nuestra fe se aplica cuando recibimos a Cristo y el que nos da los dones es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para provecho de qué? Del propósito general de Dios con nosotros, ¿ya? Porque a este, es decir, a cada uno se le entrega con un propósito diferente, pero todos van convergiendo al mismo propósito de Dios, ¿ya? A este es dada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, todo por el mismo Espíritu. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Entonces, todos esos dones están activos aquí y ahora. Cualquiera de esos dones usted puede tener. Los nombrados en Romanos y los nombrados en Corintios. Hay otra pequeña lista que está en el libro de Efesios. Dice, y él mismo constituyó, que se refiere a Jesús ahora, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, trabajo desde la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Ya? La iglesia no se imagina un templo. La iglesia somos nosotros. Hoy día, a través del Zoom, la iglesia está reunida. Tú eres parte de la iglesia. Entonces, la edificación del cuerpo es que yo ayudo a tu edificación en este acto
de las clases que estamos haciendo. Yo estoy haciendo uso de mis dones, ¿ah? El don de maestro, el don de pastor, para edificar tu vida. Pero tiene que ser recíproco. Hay algún don que tú tienes o dones que tienes que deben ser usados para edificación de los otros 60 que estamos acá, ¿ya? Entonces, es recíproco. Por eso que el don no tiene que ser escondido, tiene que ser evidente, ¿ya? Evangelista, hasta que todos, ¿cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Recordemos que los dones se activan con la fe, la unidad de la fe, es decir, todos unidos. ¿En qué? En el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. A un varón perfecto, es decir, que todos, entre todos unidos, nos convirtamos en un cuerpo, un varón perfecto. Podría ser mujer también. A un varón perfecto, a la medida, o sea, ¿de qué porte? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que la plenitud de Cristo se manifiesta en todos nosotros en la medida que aprendemos a usar nuestros dones en beneficio de los otros. Ni los talentos ni los dones se multiplican o crecen si no se practican, si no se entregan a los demás. Todo lo que tiene que ver con dones y talentos es siempre al beneficio de la comunidad, del cuerpo, ¿ya? ¿Y esto de qué sirve? Fíjense en esto que es importante, ¿eh? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Ah, mira, aquí me gusta lo que dice este pastor, aquí me gusta lo que dice otro. Cuando tú ya asientas tu servicio, ya no estás pensando en que me voy para allá, me voy para acá. No, ya tienes claro que estás sirviendo en algo y ahí estás. Es tu cuerpo. ¿No? Es tu cuerpo. No puedes sacar un miembro de tu cuerpo y ponérselo a otro. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, una persona que no está activando sus dones es una presa fácil para los falsos profetas, para los falsos pastores, falsas iglesias. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos juntos en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces el propósito de Dios está también relacionado con nuestra interacción. Somos cuerpo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo no necesito tener todos los dones. Con un don me basta si estoy dentro de la iglesia, porque el resto de cosas lo hacemos junto con la iglesia, ¿ya? Según la actividad propia de cada miembro. Y entonces recibe su crecimiento para edificándose siempre en qué característica en amor. Ya hemos hablado de eso más específicamente. Entonces, los dones nos permiten desarrollar mi propia característica, pero se une a la característica de otro y así vamos entrelazando nuestro trabajo en edificación mutua. Vamos creciendo juntos. No existen los llaneros solitarios en el reino de Dios, pero tampoco podemos nosotros ser llevados por cualquier estratagema de hombre. Digamos, este te dice esto, ya voy para allá, este voy para allá, este ministerio A, B, C. Hay muchos ministerios y diversidad de ministerios, pero el Señor nos puso en esto, acá, aquí y ahora. Y te dio un don que se complementa. Y si tú no lo desarrollas, alguien está trabajando con prótesis. Si tú no desarrollas tu propio don, la iglesia tiene que poner una prótesis ahí y quizás alguien está haciendo el trabajo que tú deberías hacer y que tú no lo estás haciendo porque o no descubriste tu don o te falta algo que vamos a ver ahora. Sumando estos versículos, hacemos el resumen y tenemos los dones de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir, el don de misericordia, de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, sanidades, milagros, otra vez se repite profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, el don de apóstol, el don de profeta, se vuelve a repetir profeta, ¿ya?
evangelistas, pastores y maestros. Bueno, cada uno tiene sus características. El tiempo nos da acá para describir cada don, pero bueno, básicamente aquí fíjese, el de profecía, para explicarlo un poquito, se repite 3 veces. ¿No? Y voy a reiterar que el don de profecía no es, esto lo enseñamos al principio de estas clases, no es predecir el futuro. No es predecir el futuro exclusivamente. El don de profecía es anunciar el mensaje. Ahora, muchas veces implica la predicción, pero no es exclusivo. Por lo tanto, la profecía, el equivalente a la profecía de hoy, es la predicación. Y cuando hablamos de predicación de la palabra, no estamos refiriéndonos a un púlpito, a un templo. Por eso, al diversificar la predicación, una palabra que se usa hoy día, está de moda, al democratizar la predicación, todos tienen la oportunidad de entregar la palabra. ¿Dónde? En una célula, cuando le toca la ofrenda, y los que no saben van aprendiendo y en algún momento les va a tocar. No se trata de que solamente el que predica, desde donde predican los pastores, va a ser su única fórmula. No, la práctica de la predicación nace desde el mismo momento que la persona se convierte y puede comenzar a practicar. Si se le hace fácil, puede que tenga el don de profecía. Y entonces en su intimidad con Dios va a descubrir que cada vez que hable va a dejar una enseñanza o va a incluso a anunciar predicciones sin darse cuenta. Ahora, hay hoy día también una corriente que habla de escuelas de profetas y que enseña acerca de las profecías que yo no desvalorizo, pero creo que es importante entender que la profecía es para un mensaje necesario, directo, aquí y ahora. Pero sin menospreciar las profecías de aquellos que, indagando un poco más o practicando un poco más, van entregando algún tipo de una dirección más específica para situaciones muy específicas. Por ejemplo, Cindy Jacobs, una mujer norteamericana, hija de pastor, ya mayor ya, ella es una profeta que ha entregado ciertas profecías y que en general se han cumplido, ¿ya? Adelantándose desde el punto de vista de la geopolítica y le ha dado, digamos, le ha atinado, es decir, entonces uno puede decir, no, sin duda que hay profecía, pero hay que ser cuidadoso porque no toda la profecía, en este caso de predicción, vienen de parte de Dios. Eso es el que hay que poner cuidado. Y por eso que uno lo baja al contexto de la entrega de la palabra. Porque si Dios quiere decir algo a través del predicador del momento, ya sea en la célula, ya sea incluso cuando está entregando un estudio de curso elemental, incluso en ese momento Dios puede usarte al que tenga el don de profecía para entregar una enseñanza directa a la situación de la persona. Y ahí va descubriendo cómo se desarrolla ese don. Ya, a eso me voy a referir nomás porque después no me alcanza el tiempo para otras cosas. ¿Ya? Pero aquí usted puede decir, bueno, a mí se me hace fácil enseñar, a mí se me hace fácil exhortar, que es aconsejar, a mí se me hace fácil servir, ahí está el don de servicio. Es decir, y de acuerdo a eso tú vas descubriendo cuáles son tus dones. Dios no te va a mandar a hacer lo que se te hace difícil. ¿Cómo descubrir mi propósito según mis dones? Facultad, fervor y fruto. Tú puedes tener el don, la facultad, es decir, se te hace fácil, puedes tener las ganas de hacerlo, la pasión, y el resultado que vas a tener es fruto. Esto lo tengo aquí abajo. Si yo tengo facultad, pero no tengo pasión, no voy a dar fruto. Tengo los dones guardados. Si yo tengo fervor, pero no tengo facultad, es decir, ¿qué fervor es? Pastor, por favor, déjeme cantar, yo quiero estar en el ministerio de canto, y ya, hermano, cante nomás. Y bueno, en realidad el hermano no canta bien, entonces tiene fervor, pero no tiene la facultad, no tiene en este caso talento, el ejemplo que usé, pero no tiene el talento, no tiene el don. O sea, pastor, yo quiero enseñar, yo creo que tengo el don de enseñanza, y cuando enseña nadie le entiende.
Entonces, tiene fervor, pero hermano le hace empeño, pero no por empeño edifica. ¿Entiendes? Entonces, hay que poner a la persona que corresponde a enseñar, porque si le hace empeño por empeño, favorecemos a uno y perjudicamos a toda la audiencia, porque después nadie quiere escucharlo. Todos se van. Por eso me preocupa a mí cuando pocos se conectan. Facultad, entonces fervor, facultad. Y después viene la facultad, es decir, tengo el don, pero además tengo la pasión, porque tengo intimidad con Dios, voy a tener mucho fruto. ¿Ya? Esto es lo ideal, esto es lo que se espera, que mantengas pasión en lo que haces y que tengas el don. ¿Cómo se puede saber si realmente tengo ese don o no? Lo que yo digo que soy bueno, es decir, yo quiero enseñar, y los demás dicen, oye, enseñas súper bien. No por benevolencia ni por nada, sino que realmente he aprendido lo que enseñó este muchacho. ¿Ya? Entonces, lo que yo digo que soy bueno, ¿no? Si yo soy bueno para predicar, pero los demás dicen, no, por favor, pastor, no ponga a esta persona a predicar, porque aunque tenga el derecho, pero por favor, no aprendemos nada. Entonces, es importante, lo que yo digo se complementa en un 50% con lo que los demás dicen de lo que yo hago. Y así tú puedes ir comprobando tu don. Vas descubriendo, vas experimentando y vas descubriendo en qué realmente te puede destacar. Hagamos el resumen. El propósito de Dios en forma general es que nosotros estemos completos y por eso nos manda a Jesús, porque en Cristo estamos completos. Completo significa no me falta nada, estoy bien, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud, pero no me falta nada, no me falta salud, por ejemplo, para cumplir mi propósito en donde yo estoy. No me falta dinero, porque con lo que tengo yo cumplo mi propósito. No me falta nada. Yo encontré el sentido a mi vida. Pero también hay propósitos específicos. El propósito específico es que cada uno de nosotros disfrute la vida. ¿Usted cree que David estaba triste tocando el arpa? No, él estaba feliz. Es que hagamos lo que hagamos, lo que tengamos que hacer, lo disfrutemos. Luego, podemos extraer esta enseñanza de esta lección. Si yo tengo un talento, lo sumo a mis dones y le pongo pasión, me faltó una palabra, le pongo pasión, entonces tengo un servicio pleno, porque estoy apasionadamente haciendo algo que haría sin necesidad de que me paguen. Yo no necesito que me paguen para hacer cumplir mis dones. No necesito que me paguen para cumplir. Lo hago con gusto. Eso es lo hago con gusto. Y además le agrego mi talento y la pasión. Esas tres cosas en un sándwich delicioso. Entonces, lo que tú haces en la vida se convierte en un servicio pleno. ¿Por qué? Le pusiste tu talento, le agregaste tus dones y lo haces con pasión. Entonces, eres plenamente feliz. Jeremías, la pregunta, ¿fue feliz? Que lo vemos llorar tanto. Fíjese lo que dice Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estos son los que persiguen a Jeremías. Pero Jeremías dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, es decir, tú me estás probando. Que ve los pensamientos del corazón, tú conoces mi pensamiento, conoces mi corazón. Vea yo tu venganza de ellos, tú sabes lo que yo soy, tú sabes lo que ellos son, porque en ti encomiendo mi causa. Es decir, si estoy en ti, estoy completo. Y luego dice, cantar a Jehová. Load a Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Este canto de júbilo nos evidencia en medio del dolor y de la aflicción que Jeremías era plenamente feliz haciendo lo que hacía en un tiempo en que todos estaban sintiendo el dolor y el sufrimiento. Plenamente feliz. Y con eso, entonces, estamos cerrando esta enseñanza. Conclusión. El propósito te hace feliz. El propósito lo puedes descubrir a través de tus talentos y tus dones y de tu pasión. Y el propósito jamás existe para ti solo, siempre es en complemento con los demás. Muchas gracias a todos por participar, que el Señor les bendiga, nos estamos viendo, bendiciones.
Chao, chao.